pero de lo que quiero decir es que las ideologías, el anacronismo de las ideologías, van quedando algunas ideologías obsoletas, y dado que hay un cambio de paradigmas en el mundo, que hay una crisis muy grande, que se han roto las continuidades, de pronto algunas cosas se convierten en funcionales a los esquemas de dominio. Por ejemplo, nosotros como Grupo de Reflexión Rural nacimos de una de esas crisis. Veníamos alentando la agricultura orgánica y yo particularmente empujando una ley de certificación de productos cárnicos. Ya había salido la ley de producciones orgánicas vegetales, veníamos trabajando con APROBA, con otros grupos de productores orgánicos, junto con Boy también estaba, y Boy y Gali y otros compañeros estaban en el Prohuerta del INTA. Nos empezamos a encontrar en las movidas propias de los productores orgánicos, formamos una empresa para certificar los productos desde los propios productores para no tener que pagarle a las empresas. Y cuando se pone en vigencia la ley, nos encontramos que nos habíamos equivocado seguramente, o que hubo una situación que nos confundió mucho, porque la agricultura orgánica que nosotros veníamos alentando, en vez de transformarse en un rasero de la agricultura general y bajar sus índices de contaminación, o convertirse en una especie de foco que irradiara nuevas ideas, como nosotros pensábamos, quizá con algún resabio setentista, y porque además muchos de los compañeros como Guillermo, cuando hablaban decían que eran setentistas, o sea que estábamos en un clima setentista todavía. De pronto, de un día para otro, no solamente empiezan a colocar una góndola en Jumbo, sino que se preparan para la exportación, y los cursos de semillas cambian para transformarse en cursos de mantenimiento de góndolas. No lo podía creer. O sea, cuando nunca se había discutido si aceptábamos el supermercadismo o no, por ejemplo. Y entonces directamente se meten en el negocio y se abandona toda política de irradiar la agricultura a los restantes, a la agricultura en general, ¿no? Y entonces lo que vemos es que se transforma la agricultura orgánica como un nicho que, gracias a una ley de certificaciones, va a legitimar el modelo general. Y esto le decíamos a los compañeros de Federación Agraria con respecto a la política que ellos fueron llevando de agricultura familiar. ¿Y qué pasa si Kirchner, si fuera más inteligente el presidente, y les diera a ustedes un espacio, una secretaría de agricultura familiar? Evidentemente que el hombre al que puede colocar ahí es a Bussi, al secretario general de la Federación Agraria. ¿Y qué ganaríamos si ya lo hizo Lula? Puso un Ministerio de Agricultura Familiar, y el Ministerio de Agricultura se lo dio a Rodríguez, que era un hombre de los agronegocios. ¿En qué cambió? Nada. O sea, este tipo de cosas no hacen más que legitimar el otro modelo. Si hubiera un 20% de agricultura familiar, o un 15% o menos de agricultura familiar, y lo pone a Bussi de secretario, y Bussi, de hecho, simplemente con estar allí, está legitimando el modelo del agronegocio argentino, el modelo de la soja y de la agroexportación, y estaría avalándolo, ¿no? Y este sistema, entonces, de legitimar el modelo se va dando constantemente, sin que haya debates que permitan desactivar esta trampa, ¿no? Bueno, no sé si va bien esto, si se va siguiendo. Sí, sí. Yo tengo la idea de que hay una causa por la cual entramos en este sistema de la soja, que es la deuda externa, ¿no? Necesitábamos divisas, y la única manera era venderle a los países que tenían dólares lo que ellos pedían, que ya no era carne para la mesa de los ingleses, sino que era forraje para los animales que ellos hacían. Y entonces tuvimos que pasar del sorgo a la soja, porque era mucho más redituable, porque se adaptaba mejor, bueno, por una serie de razones,
soja, maíz transgénico, y ahí entramos en combinación con Monsanto, que ya venía trabajando firmemente en América Latina, y que significa, y que a través de la biotecnología lo que hace es una apropiación masiva de las semillas, que habían sido patrimonio de la gente y del INTA. Incluso los híbridos los hacía el Estado argentino. Hacer un híbrido no es muy complicado. El chacarero es dependiente, pero de todas maneras, si el híbrido se lo provee el INTA, no hay ningún mayor problema. Pero ya el transgénico era otra cosa. De todas maneras, estaba todo el mundo contento. Yo debo confesar, si bien Solá es el responsable histórico de haber lanzado el esquema de la biotecnología, esto de ninguna manera lo alivia, creo que no tiene mucha conciencia de lo que hizo, pero debo decir que los chacareros pedían la soja que se bancaba el Roundup, o sea, era un reclamo, que implicaba un cambio cultural en el campo argentino. La gente se quería ir del campo, ya no eran los chacareros que habían llegado, que amaban la tierra, sino que eran los nietos de esos chacareros que se querían ir a la ciudad. Y la soja fue la gran excusa. Y se difundió en un primer momento no porque daba mucha más ganancia, sino porque permitía una agricultura sin agricultores, porque permitía, como dijo un tipo, contó esto una directora del INTA, dice, es un hombre, un amigo de ella, le había confesado que tenía campo en Santa Fe, y le había confesado que quizás si hacía tambo o si hacía hacienda, ganaba tanto como con la soja, o más. Dice, pero haciendo tambo o haciendo hacienda, yo tengo que vivir en el campo y levantarme a las 6 de la mañana. Y haciendo soja, yo estoy en Punta del Este y manejo todo con un teléfono. Entonces acá hay un elemento que no es solamente la ganancia, sino hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es el arraigo. Acá se perdió el arraigo, este es el problema. Y por eso toda la discusión con la izquierda acerca de la reforma agraria es una discusión que no tiene sentido. No podemos hacer una reforma agraria en un país donde nadie se quiere ir al campo, donde la tierra habría que dársela al que quiera vivir en la tierra. Entonces, y dársela sin límites, porque no van a ser demasiados. Habría que abrir un registro de los que quieran ir a la tierra y vivir allí, y entonces a ese se le da la tierra y se le dan las condiciones. Y yo creo que no hay otra solución, y que con los pobres de la ciudad, aquellos que no quieran volver a la tierra, y bueno, que se arreglen. Pero este país que se ha montado a través de los años, que es un país que vive de los derechos a la exportación de la soja, que le llamamos retenciones, y que es un país de ñoquis, no tiene destino. Es un país donde el desempleo masivo se palia con el dinero que deja la soja, pero ha ido creando una situación de país en que todos vivimos de la soja, y donde hay una clase alta ociosa que se dedica, que ya no saben qué ocupar su tiempo. O sea, los crímenes de Nora Dalmazo y otros que ustedes conocen son producto de la soja. El tráfico de niñas adolescentes, que es masivo, el robo, el secuestro de niños. Se ha formado yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, colaboro ad honorem ahí en un organismo de contralor que se está armando. Es infernal el tráfico de niños, y es para los ojeros, porque ya no saben qué hacer con tanto dinero y necesitan emociones muy fuertes. Y esto incluye acostarse con varias niñas de simultáneo, sobre todo cuando van a juntar el dinero a Rosario. Y por eso mataron a aquella líder de las meretrices en la calle, porque las chicas de la calle molestan, ¿no? Y todo está relacionado con la soja. Menos mal que nos dieron tiempo hasta el 2015 para cambiar las cosas, ¿no? En especial con la infancia. UNICEF. ¿Cómo? Menos mal que nos dieron tiempo hasta el 2015 para cambiar las cosas con la infancia. Uno revisa la cara del peor. O recorre los pueblos del interior y se encuentra con centros de alto poder adquisitivo impresionantes. En Chivilcoy, en Pergamino, en Azul, donde sea, en Junín, calles peatonales con boutiques. Esta señora argentina que vive en los Estados Unidos, que creo que es holandesa argentina, no me acuerdo el nombre, si es Skanka, creo que no sé, que le llama aldeas globales a esto. O sea, uno va a estos pueblos que antes a veces eran pueblos perdidos, pueblos
mediocres. Ahora uno encuentra, hay que caminar esas calles peatonales, una ropa con un diseño que no hay en Buenos Aires.